Goku en Kimetsu no Yaiba. Capítulo 4. Un nuevo compañero. Habían pasado un par de segundos, luego de haber entrado a la gran mansión. A primera vista, era un lugar normal, una casa cualquiera. No obstante, estaba casi completamente a oscuras. No había mucha luz, pero se lograba distinguir un poco de las cosas en el suelo, como vasijas, platos, vasos, etc. Una vez dieron el primer paso dentro de la casa, el azabache tuvo un presentimiento sumamente extraño. Por otro lado, Tanjiro y el pelirrubio de igual manera entraron a la casa. Este último con algo de miedo, pero eso no importaba mucho por ahora. Los que vivieron aquí debieron ser muy limpios. Habló con ironía el pelinegro, mirando el pasillo con polvo y suciedad en las esquinas. Asimismo, los cuartos tenían un olor desagradable, sumamente parecido al de la sangre. Solo se lo atribuyó al hecho de que al haber demonios, pudieron haber raptado gente, tal cual como al hermano de los infantes. Tanjiro, Goku-san. Me protegerán, ¿verdad? Preguntó con una leve esperanza, sin embargo, el siguiente suceso hizo que su esperanza se desvaneciera por completo. Goku y el Kamado mayor se miraron el uno al otro con una cara de decepción. ¿Realmente era un cazador de demonios? Y si es así, ¿cómo mierda superó la prueba de selección con esos demonios poderosos? Ninguno de los dos lo sabía, pero dejaron eso de lado para responder la incógnita del muchacho. El pelinegro, como siempre, fue el primero en responder. Su cara seria hizo que un leve escalofrío recorriera la espalda de Zenitsu. Verás, Agatsuma-san. Durante la última misión que realizamos, nos topamos con demonios con habilidades poderosas. Terminamos con heridas un tanto graves, pero desagradables. Tengo 2 costillas rotas, un esguince en el tobillo derecho y los músculos del brazo desgarrados. Al ver al Kamado mayor, sus esperanzas terminaron por bajar al punto más bajo, tras ver su mirada de compasión y seriedad. Realmente no comprendo el por qué reaccionas así en esta misión. Respecto a tu pregunta, permíteme decirte que, lamentablemente, no podré defenderte. Como dijo Goku-san, en la última batalla terminamos en malas condiciones. Tengo 2 costillas rotas y heridas superficiales que aún no curan. Durante un segundo de silencio, el ambiente se puso algo cómico. ¿Qué estás diciendo, idiota? No te rompas los huesos, no se rompan los huesos, tontos. Si ambos están rotos, no podrán protegerme. No. Moriré. Durante un rato, el pelinegro miraba con algo de asco la escena que ahora mismo el chico de pelo rubio estaba realizando en medio del pasillo. Quería golpearlo, pero eso sería un poco descortés de su parte. Golpear a alguien desconocido no era algo que le apasionara en lo más mínimo, y menos ahora contra alguien que parecía ser un mocoso sin remedio. Cállate, pendejo. Eres un dolor de huevos, llorón. Si tan solo pudieras defenderte en lo más mínimo, serías de gran ayuda en esta estúpida misión. Estamos combatiendo demonios, estamos arriesgando nuestras vidas para salvar a las siguientes generaciones. Si tuvieras un poco más de pelotas, no tendríamos por qué pasar este momento tan humillante. Finalmente harto, comenzó a gritar al pelirrubio con fuerza y enojo. Tras este sermón de niveles estratosféricos, Zenitsu le comenzó a hervir la sangre por los comentarios del pelinegro. Si bien era un llorón y un cobarde, no permitiría que nadie pisoteara sus sentimientos y su forma de ser. Algo estúpido si lo piensas un momento. ¿Tú qué sabes, pelos de piña? Estamos peleando contra demonios. Demonios que tienen habilidades superiores a nosotros en gran medida. Si tan solo pudieras entender mi desgracia, te callarías la boca. Sus gritos cesaron, tras haber escuchado ruidos detrás de él, así que por inercia y instinto, se colocó detrás del Kamado mayor. El mencionado solo miró al lugar de donde ellos provenían, y de la esquina derecha, pudo ver salir a ambos niños corriendo hacia ellos con una expresión de terror. Esperen. No deberían entrar. Exclamó con un poco de nerviosismo, mientras el pelinegro miraba esto con una leve gota de sudor en su frente. La caja. La caja hizo ruidos muy extraños. El mediano de los hermanos espetó con un leve miedo, frente a los 3 cazadores. Pero no la dejen atrás, me importa mucho más que mi propia vida. Tanjiro parecía un poco decepcionado y nervioso. Su hermana estaba dentro de la caja, y quizás por curiosidad podría salir. Claramente, eso provocaría su muerte. Durante unos cuantos segundos, trató de calmar a la menor, cual estaba presa del miedo. No sabían qué hacer, y confiar en ellos era lo único que podían hacer. Sin embargo, un gran estruendo sacudió la casa casi por completo, como si alguien golpeara el suelo o la pared con todas sus fuerzas. Tanjiro y el azabache solamente miraron hacia el techo.
El gran estruendo provenía desde arriba, por lo que estaban mucho más cerca de lo que pensaban. En un acto desesperado por cubrirse y mantenerse seguro, Zenitsu intentó de manera apresurada colocarse en posición fetal. Sin embargo, había golpeado a la niña junto al camado mayor hacia una de las habitaciones con su trasero. Al darse cuenta de esto, Zenitsu se acercó con una leve culpa. Perdón. Los empujé con mi trasero. Tan pronto como terminó de hablar, pudo observar con toda la claridad del mundo, cómo aquellos dos desaparecían en un abrir y cerrar de ojos de la habitación. Esto, mientras el sonido de tambores penetraban los oídos de Zenitsu. «Idiota, ¿qué hiciste?», preguntó el azabache con algo de enojo, mientras encaraba al joven de pelo rubio. Ante esto, Zenitsu de igual manera encaró al azabache. Durante un par de minutos, ambos comenzaron a pelear a gritos. Uno porque el otro era un tonto llorón y estúpidamente cobarde, y el otro porque el otro tenía un cabello extraño. Todo fue gritos e insultos, hasta que Zenitsu se tropezó con su sandalia, y con ello, empujó al azabache dentro de un cuarto. «Oh, discúlpame», dijo Zenitsu, mientras caminaba hacia él para ayudarlo a levantarse del suelo. Sin embargo, sucedió exactamente lo mismo. Goku había desaparecido tras un segundo de contacto visual, mientras los tambores sonaban cruelmente por la gran casa. Tanjiro permaneció completamente serio y alerta, tras estar cambiando de habitación cada que los segundos transcurrían con normalidad. Era muy extraño y perturbador el hecho de que probablemente perdieran el rastro de los tres chicos que los acompañaban. Pero ahora no era momento para pensar. Al cambiar a la última habitación, miró a todos lados, buscando algún indicio del paradero del demonio. Pero, paró al sentir el sollozo, y las manos de la menor aferrándose a él como si su vida dependiera de él. Y, esto era cierto. Dependía 100% de él, de sus acciones y decisiones. Es verdad. Discúlpame por haberte separado de tu hermano. Pero no te preocupes, te protegeré al igual que ellos a tu hermano. Dicho esto, acarició un poco la cabeza de la pequeña para tranquilizarla. Tras haberla calmado, él sintió un leve aroma muy distinto al de sus compañeros. Pero se lo atribuyó a que posiblemente se trate del hermano de la pequeña, cual no sabía su nombre. Si todo salía bien, en un rato irían a buscarlo. ¿Cómo te llamas?, su pregunta hizo calmar a la niña, quien lo miró aún con esa expresión de tristeza en su rostro. Teruko, respondió sin vacilo, soltando un poco su agarre. Teruko, no. Es un nombre muy bonito. Antes de seguir hablando, el aroma más putrefacto de la casa finalmente llegó a sus fosas nasales como una bala perdida. Ahí fue donde se dio cuenta del verdadero peligro en el cual ambos estaban metidos. Se trataba de un demonio poderoso, y lo sabía tras sentir ese extremo olor a sangre y demonio. Al frente de la habitación, una sombra de quizás unos 3 metros hacía acto de presencia ante la poca luz que el pequeño foco de la habitación emanaba. Una pisada con gran fuerza sacudió los pensamientos del camado mayor, y quedó un poco plasmado al ver su apariencia. Tenía 3 tambores incrustados en su cuerpo, y el pelo largo hasta la espalda. Esos ojos tan rojos como la sangre miraban a un punto indiferente, sin tener en cuenta la presencia del camado y la niña. Ella quedó paralizada al ver al demonio. Era el mismo monstruo que había raptado a su hermano hace poco menos de 8 o 9 horas. Presenciar actos tan paranormales como el teletransportarse de una habitación a otra sin saber dónde estaba, y ver a ese monstruo de apariencia extraña y perturbadora, fue algo que la perturbó en gran medida. Intentó gritar del miedo, sin embargo, la mano del camado mayor interrumpió su grito, colocando la palma en su boca. «No hagas ruido. No te muevas», susurró Tanjiro con una mirada seria y nerviosa a la vez. Trataba de no temblar ante el demonio. Zenitsu era un mocoso gritón y sumamente llorón cuando las cosas no salen de la mejor manera e implican problemas en solucionar cosas tan irreales como los demonios y cosas así. Actualmente, Zenitsu estaba llorando y gritando el nombre de su compañero, el cual desapareció hace apenas unos segundos frente a sus ojos. «¡No! Me separé de Tanjiro y Goku-san. Moriré, moriré, moriré», gritaba con miedo, mientras el chico miraba con una gota de sudor en la frente. De inmediato, recordó a su hermana, quien ahora estaba a cargo de ese chico con una marca extraña en la frente. «Mierda. Teruko. Teruko, ¿dónde estás?». Se alejó un poco del chico pelirrubio, mientras gritaba el nombre de su hermana con miedo. Zenitsu, al percatarse de esto, rápidamente se acercó a él con velocidad, impidiendo que siguiera gritando el nombre de la menor. «No, no. No grites. Si lo haces, el monstruo nos escuchará y nos comerá. No grites, te lo suplico. Primero, deberíamos salir y llamar a un adulto».
exclamó aterrado el pelirrubio, tratando de contener las lágrimas de la impotencia que sentía ahora mismo. A esto, el chico de kimono verde lo miró con desagrado y decepción. ¿Afuera? ¿Por qué? ¿Acaso solo piensas en salvarte a ti mismo? ¿No te da vergüenza decir que puedes morir? ¿No es patético aferrarte a alguien probablemente 5 o 6 años menor que tú? ¿Para qué llevas la espada? Ante sus reclamos, Zenitsu comenzó a sentir cuchillas clavándose en su pequeño ego. Quizás el chico de pelo extraño tenía razón. Solo eres un cobarde. Estas palabras clavaron justo en el corazón de Zenitsu, quien se tiró al suelo. Tus palabras me hieren profundamente. Rápidamente, se levantó y jaló de la orilla al chico, llevándolo por el pasillo en dirección a la salida. Eso no es así. Es que en verdad, no puedo ayudarlos. Soy muy débil, y muy apenas logré pasar la selección final. Al abrir la puerta de lo que en algún momento él consideró la única salida de la gran casa, su cuerpo quedó completamente estático, tras ver que al otro lado de la puerta, había otra habitación. No. No puede ser. La puerta estaba aquí hace un momento, ¿cómo demonios pude haberme equivocado? Durante un par de minutos, estuvo como loco y desesperado abriendo puertas, una tras otra, en busca de la anhelada salida. Las cosas se pusieron algo tétricas, tras Zenitsu abrir una de las tantas puertas de la primera planta. Lo que miró dentro, lo dejó desconcertado y congelado. Era una persona de espaldas a ellos. Mientras lo miraba desde arriba a abajo, su ceño se volvió tenebroso, al ver que no poseía una cabeza como cualquier humano ordinario. Era una cabeza de jabalí sumamente sucia, llena de polvo y algo de telarañas. Su miedo aumentó de golpe, tras ver cómo esa cabeza de jabalí giraba hacia donde ellos estaban. Soltó un gran suspiro, de forma en la que salía humo de la gran trompa de cerdo. Zenitsu solo pudo observar con miedo y terror cómo ese engendro de la naturaleza se abalanzaba sobre él, para luego perderlo de vista entre los pasillos de la primer planta. Goku estaba desconcertado. Habían pasado unos cuantos minutos desde que se separó con el último miembro del trío de cazadores, y no sabía dónde carajo estaba. No podía sentir nada, fuera y dentro de la habitación en lo absoluto. Miró de nuevo por 60ª vez, el siguiente cambio de habitación. Harto de esta mierda, interrumpió el cambio de habitación, rompiendo las puertas corredizas delante de él con una patada de ariete. Al salir, miró a todos lados en un silencio incómodo. Sin duda, no podía ver, sentir, o siquiera notar algo dentro de la mansión aún con su técnica de localización de energía. Probablemente, la casa estaba siendo rodeada por una técnica de demonio un tanto difícil de entender para él. No le tomó mucha importancia, y siguió su pequeño recorrido en la tercera planta de la mansión. Estaba oscuro, así que con un poco de suerte, logró encender un pequeño trozo de madera, el cual consiguió destruyendo uno de los pilares que sostenían el techo de la gran casa. Con la katana y su estuche reforzado con un poco de metal en la orilla superior, encendió una pequeña flama, con la cual podía ver un poco mejor el pasillo y los cuartos que lograba visualizar a lo lejos. Al estar un rato caminando por el tercer piso, su pequeño paseo se detuvo al querer inspeccionar uno de los grandes cuartos. Su mirada se posó en una de las escenas más perturbadoras que había visto a lo largo de su recorrido como asesino de demonios, dentro y fuera de la asociación de demonios. Dos demonios de gran tamaño trataban como juguete sexual un cadáver en descomposición de lo que parecía ser una mujer de no más de 20 años como mínimo. Estos dos parecían estar completamente satisfechos, tocando y saboreando con mucha lujuria el cuerpo ya sin vida de una mujer sin órganos y piernas. Su pelo tapó levemente sus ojos, mientras mantenía una mirada sin emociones, estoica y ajena a lo que muchos reaccionarían al ver este tipo de actos perturbantes. Colocó su mano en la empuñadura de su katana, y con el dedo índice de la otra mano, desplazó una pequeña parte de la hoja con lentitud. 2 segundos fue suficiente tiempo, como para que el pelinegro se desplazara por la habitación con una velocidad espeluznante, y con fuerza, destrozara todo el cuerpo de ambos demonios en un abrir y cerrar de ojos. Estaba en el mismo sitio, viendo con un leve alivio como los restos de ambos demonios se desvanecían en cenizas lentamente. No importa dónde estés. No importa dónde te escondas. No importa cuánto tiempo me lleve encontrarte, o si tenga que ir al infierno para tenerte cara a cara, pero estarás muerto. Kibutsuji-Musan. Sus palabras se llenaron de veneno, mientras la madera que sostenía en su mano izquierda se rompía con fuerza. Kamado Tanjiro había tenido el primer y segundo encuentro contra el demonio, el señor de la mansión.
Durante este primer pequeño encuentro, tuvo la pequeña mala suerte de encontrarse con el chico con cabeza de jabalí. La pelea no duró mucho, tras la intervención del último mencionado. El fin se transcribió tras el segundo encuentro, luego de que Kamado Tanjiro encontrara la forma perfecta del balance para llegar hasta su cabeza, y así, logró terminar con un demonio más. Luego de haber rescatado al hermano de Teruko, Kiyoshi, finalmente partieron en búsqueda de la salida de la gran casa. Minutos antes. Son Goku, cazador de demonios, finalmente había encontrado las escaleras hacia la planta baja de la mansión, luego de quizás 10 minutos de búsqueda. Antes de siquiera caminar hacia ellas, logró escuchar un grito proveniente de afuera de la casa. Al girar su cabeza, notó una ventana justo en el pasillo donde él caminaba en dirección a las escaleras. Al querer acercarse, sintió un pequeño disturbio en la fuerza de sus piernas. Sentía su cuerpo caer hacia la pared, como si las paredes fueran el suelo de la casa. Al resbalarse, cayó en picada hacia la ventana abierta, y así, había llegado a la salida de manera un poco ortodoxa. Antes de caer de cabeza al suelo, logró posicionarse, y así, cayó de pie sin ningún rasguño. ¿Qué mierda?, se preguntó a sí mismo, mirando la gran casa, totalmente limpia de esos parásitos llamados demonios. Solo pudo sentir alrededor de 3 demonios, y una energía diferente transferirse dentro de la gran casa a velocidades inexplicables. Lo atribuyó a que seguramente, era la energía del hermano mayor de los infantes trasladándose dentro de la casa. Y con más razón al ver cómo se transfería de un lugar a otro en las diferentes habitaciones. Estaba tan concentrado viendo la casa, que un grito a su costado izquierdo lo sacó de su trance. Cuando volteó, su mirada quedó clavada en un Zenitsu herido, y golpeado. Detrás de él, un chico con cabeza de jabalí pateaba con brutalidad la espalda de Zenitsu, mientras le gritaba que desenvainara la espada y peleara con él. Desde niño, siempre fue de aquellas personas honestas y de buen corazón que ayudaban a la gente en problemas, incluso si eran molestadas por gente mayor o de su misma edad. Con un golpe directo en el rostro de jabalí, mandó a volar al chico unos metros, hasta estrellarse contra el tronco de un árbol. Zenitsu sintió un gran alivio, tras dejar de sentir los golpes en su espalda. Protegía la caja donde Nezuko se resguardaba dormida, y eso le era suficiente para devolverle la pequeña deuda a Tanjiro. Sin embargo, notó una sombra detrás de él, y al mirar, sus ojos se abrieron por la impresión. Goku lo estaba protegiendo de ese chico con cabeza de jabalí. Agradeció profundamente, mientras tosía un poco de sangre por los golpes. Por otro lado, el azabache, durante estas pocas horas que llevaba conociendo al rubio, no lo consideraba un amigo, ni mucho menos. Pero odiaba a la gente que golpeaba a otra gente por ser más débiles. El azabache miraba al jabalí levantarse con un poco de dolor. Lo miró de arriba a abajo, y inmediatamente, supo que aquel chico era un cazador, pues tenía 2 espadas Nichirinto y el uniforme de cazador. Deberías alejarte del lugar, Agatsuma-san. No es seguro estar aquí. Goku sabía qué ocurriría a continuación, y para evitar problemas, hizo que Agatsuma se alejara para poder pelear sin interrupciones. Eres un cazador de demonios. Pero no sabes por qué Agatsuma-san no desenvaina la espada. Está prohibido usar las espadas contra otros cazadores. Golpeas a alguien que no se puede defender. No tienes honor. Es realmente decepcionante. Esas palabras bastaron para hacer que una vena de enojo resaltara en la cara del chico ubicada debajo de la máscara de jabalí. Durante un par de segundos, el jabalí comenzó a reír un poco. Finalmente, encontró el reto perfecto, y el rival a derrotar para ser el más fuerte. Ya veo. Es una lástima que no podamos pelear con nuestras espadas. Pero ahora, hablemos con los puños. Dicho esto, ambos comenzaron a pelear a puño limpio. Ambos poseían estilos de combate completamente diferentes, pero era claro que el estilo de Goku hacía counter al del chico con máscara de jabalí. Era un estilo absurdo, con decir que dejaba muchos puntos ciegos durante sus maniobras. En cambio, el estilo de Goku se basaba en el movimiento muscular, el movimiento propio del cuerpo. Golpear en puntos ciegos era su fuerte. Tras unos minutos de pelea, se separaron unos metros, viéndose ambos a los ojos. El jabalí parecía sangrar debajo de la máscara, y en su cuerpo tenía unos cuantos moretones y rasguños. Tanjiro y compañía finalmente habían llegado a la salida de la casa, y lo primero que pudieron observar al salir, fue una pelea entre el azabache, y un chico con cabeza de jabalí, el cual Teruko y Tanjiro reconocieron al instante. La batalla estaba a punto de culminar, pues era notable el cansancio del chico con máscara de jabalí. Parecía desorientado, aturdido y adolorido.
Goku simplemente sonrió un poco, y golpeó la pierna izquierda del chico, y con la otra, golpeó su pecho con tal fuerza, que lo hizo retroceder 2 metros hacia atrás. Fue ahí donde todo se detuvo, pues el chico se había detenido en su embestida como el gran puerco que alguna vez tuvo vida, y ahora su alma se refugia en esa máscara de jabalí. Parecía temblar un poco, cosa que le indicó al pelinegro una cosa. Esta pelea ya se acabó. Espetó con un poco de seriedad, mientras entrelazaba sus brazos sin ninguna molestia. A esto, el chico con cabeza de jabalí, alzó su cabeza con notable confusión. ¿Acaso ya te rendiste?, preguntó repentinamente, sacando una gota de sudor a todos. No. No me he rendido aún, pero en consecuencia por pelear de esa manera, tus puntos ciegos están realmente expuestos, y es muy fácil golpearte. Deberías pulir tu estilo, o simplemente cambiarlo a uno más apto a tu cuerpo. Mientras hablaba, el chico comenzó a temblar un poco más. En un minuto, caería preso de la inconsciencia, tras haber recibido golpes duros en puntos claves. Durante un par de segundos, el jabalí comenzó a moverse un poco desconcertado, hasta que la máscara que mantenía en incógnita su rostro cayó finalmente al suelo. ¿Eh? ¿Es una chica?, se preguntó el pelinegro, tras mirar por un instante el rostro de aquel chico, más fino que el de una mujer. A esto, Zenitsu se vio completamente sorprendido, y gritó por ello. «Es una chica. ¿Qué demonios? Me da asco de solo verlo». Habló inconscientemente el rubio, llamando la atención del travesti. «¿Qué sucede? ¿Tienes algún problema con mi cara?». Estas palabras fueron dirigidas para ambos chicos, quienes lo miraban como si fuera algo extraño. Zenitsu solo se alejó por el miedo, y el azabache se mantenía aún con esa expresión. Sin embargo, la voz de Tanjiro lo hizo voltear. «No creo que haya algo malo con su cara. Es decir, no tengo ningún problema. Opino que es pulcral y de un lindo color pálido». Habló con un poco de mentira en ello. Tanjiro era de esas personas que con tal de no dañar sus sentimientos diría lo que sea para mantener el autoestima de la gente por el cielo. Claramente, esto no aplicaba para este chico, que a muy duras penas sabía hablar y escribir gran parte de palabras que todos usan habitualmente. Sin hacerle caso, de nuevo se dirigió al pelinegro. «Ven. Ataca. Vamos, te mataré, y me proclamarán como el más fuerte». Ante esto, el pelinegro solo chasqueó la lengua en forma de negación. «Realmente, no será necesario que sigamos peleando, chico. De todas formas, estás a punto de desmayarte». Tras escuchar esto, el chico jabalí seguía insistiendo que lo atacase, incluso, le decía que llegaran los dos a la vez. Goku solo lo miró con un poco de enojo, mientras se recargaba en uno de los árboles cercanos. «Les diré mi nombre, montón de debiluchos. Soy Asebira Inosuke. Recuérdenlo, ya que no lo repetiré 2 veces». Finalmente, Inosuke reveló su nombre completo, aunque, no era necesario a decir verdad. Con una sonrisa de burla en su rostro, el pelinegro se puso de pie, y se acercó a la escena de brazos cruzados. «Y dime, Asebira-san, ¿cuántos caracteres tiene tu nombre?». Esa simple pregunta hizo eco en el cerebro de Inosuke. No sabía leer, y mucho menos escribir, lo que lo convertía en un gran estúpido. Pero en batalla era otra cosa. ¿Eh? ¿Caracteres? Espera. Yo no sé leer. Aunque lo llevo escrito en él. No terminó su oración completa, pues el minuto había transcurrido rápidamente. Permaneció de pie unos cuantos segundos, antes de finalmente caer al suelo, mientras la espuma salía de su boca. Al verlo en ese estado, Zenitsu entró en pánico. «Oh, oye, Goku-san. ¿Está muerto?», preguntó con gran miedo, hasta que tras esperar unos segundos, finalmente recibió una respuesta. «No creo. Lo golpeé en puntos vitales y en zonas específicas, por lo que puedo deducir, es que quizás esté sufriendo una conmoción por todos los golpes. Aunque, es sorprendente que haya resistido todos los golpes». Su respuesta fue algo sumamente analítico, por lo que fue un poco difícil para ambos digerir la información. Solo se miraron con miedo. El azabache era alguien extrañamente fuerte, ágil, prodigio para las artes marciales, e inteligente. Dones que demasiada gente envidiaría. Media hora más tarde. Habían pasado 36 minutos desde estos últimos acontecimientos, e Inosuke apenas estaba recobrando el conocimiento. Estaba tirado en el suelo con varios Aori de diferentes colores y diseños acobijándolo para que no pasara frío, sin mencionar que tenía vendas por todo su cuerpo, a excepción del cuello, piernas y cabeza.
Desde otra perspectiva, Inosuke parecía otra persona sin ese gesto serio y superior que habitualmente llevaba. Sin embargo, todo volvió a la normalidad cuando de un salto, se levantó pegando un grito de guerra, mientras perseguía a Zenitsu, el cual pasaba por ahí de casualidad. Su persecución se detuvo por un instante, al ver un gran cúmulo de tierra siendo rodeado por varias piedras a modo de decoración entre comillas. Oigan, ¿qué están haciendo?, preguntó claramente sin saber qué estaban haciendo. En la entrada de la casa, Goku salía con un cuerpo sin vida en brazos, mientras mantenía una mirada estoica. Estamos enterrando a los difuntos, respondió sin más, para después acercarse a los demás, para poner el cuerpo sin vida de una mujer dentro de un hueco de gran tamaño. Deberías ayudarnos, entre más somos, más rápido acabamos. Todavía hay varios difuntos dentro de la mansión. Señaló detrás de él a la gran casa, mientras comenzaba a llenar el hueco con tierra. ¿De qué nos sirve enterrar los cadáveres? No pienso ayudarles. Mejor deja lo que estás haciendo, y enfréntate a mí, exclamó con seriedad, mientras se iba acercando a donde la Azabache se encontraba. Ya veo. Una voz dijo en su espalda, haciendo voltear a Inosuke con un poco de duda. Te duelen demasiado las heridas, ¿no es así? Estas palabras bastaron para hacer enojar a Inosuke, el cual tenía un tic en el ojo por esto mismo. Bueno. No importa mucho, cada quien aguanta más, o menos el dolor. Traer a los difuntos, crear los huecos y enterrarlos es un trabajo difícil, y dado a que estás vendado, puedo deducir que tus heridas te duelen, y por ello no quieres ayudarnos. Pero no te preocupes. Lo haremos Zenitsu-san, Goku-san, los niños y yo. Ellos son más aptos para hacer este trabajo. Perdón por habértelo pedido, descansa. Tanjiro sabía claramente que la manipulación por medio de los chantajes, junto con un poco de maña, era algo de gente mala. Pero funcionaba mucho mejor de lo que esperaba, y pudo ver el gesto de enojo de Inosuke en su rostro, por lo que entendió que el persuadirlo así era sumamente fácil. ¿Qué te pasa, frentón? No me subestimes. Yo enterraré a 100, 200, a los que hagan falta. Enterraré más que todos ustedes reunidos. Por otra parte, Zenitsu y Goku estaban con una cara extraña, mientras salía una gota de sudor estilo anime. Es un chantajista. Las horas pasaron como normalmente, y el atardecer estaba haciendo acto de presencia ante las tumbas de las 16 personas fallecidas en el lugar. Tanjiro, Zenitsu y los niños se encontraban realizando el rezo a una de las tumbas, la última de todas. Goku solo miraba desde lejos, mientras en su boca sostenía un hilo de paja. La religión católica nunca fue algo que llamara su atención en lo más mínimo. Para él no existía el infierno, el cielo, no existía un dios como tal en este mundo que cuidara las almas de las personas asesinadas injustamente. A su izquierda, Inosuke parecía golpear el árbol con los puños desnudos con un poco de emoción notable. Goku era un adversario fuerte, increíblemente fuerte. Para derrotarlo, debía entrenar demasiado para acercarse a su nivel. No obstante, 3 cuervos y un pequeño gorrión hicieron acto de presencia, asustando levemente a los menores, y sacando de su labor a Tanjiro y Zenitsu. Desciendan la montaña. Deben descender la montaña. Sigan a estos 3 majestuosos cuervos, y al gorrión. Goku solo soltó un suspiro de cansancio, y escupió el hilo de paja para segundos más tarde acercarse a ellos, y dirigirse por donde vinieron. A lo lejos, Inosuke pudo ver al grupo de jóvenes alejarse de su posición, mientras los cuervos los seguían desde arriba. Oigan ustedes, ¿a dónde creen que van? Lo dicho por Inosuke hizo enfadar un mínimo a la Azabache. ¿Quién se creía para preguntar semejante tontería? ¿No estás viendo, bravucón? Estamos descendiendo la montaña. Será de noche, así que es mejor que tomes rumbo a tu siguiente misión. Inosuke hizo caso omiso al principio de su respuesta, por lo que alzó los puños con algo de determinación. Eso no me interesa. Nuestro duelo aún no ha terminado, así que prepárate y pelea con nosotros. De nueva cuenta, Tanjiro entró a la conversación con un leve tono burlón. ¿Estás cansado? No. Nosotros vamos a bajar. Inosuke solo refunfuñó con molestia, mientras corría hacia ellos para unirse al pequeño grupo. Los minutos transcurrieron como normalmente, y con ello, el pequeño grupo conformado por 7 chicos, entre ellos una niña, habían descendido la colina hasta llegar casi a los senderos, que separaban varias hectáreas con cultivos de maíz y verduras. Por otro lado, Zenitsu trataba de aferrarse a Soichi, con la excusa de no dejarlo ir, pues al parecer, él había sido el causante de la muerte de uno de los demonios en la gran mansión.
Un golpe en el cuello por parte del azabache fue suficiente como para dejarlo inconsciente. Así, el trío de hermanos estaría reunidos nuevamente. El cuervo de Tanjiro descendía del cielo, mientras el pequeño gorrión lo acompañaba un poco de lejos. De su pata, dejó caer una pequeña bolsa de color púrpura con un estampado de flores, algo que hizo dudar a Kiyoshi. ¿Esto qué se supone que es? A esta incógnita, el cuervo respondió con palabras simples. Es una bolsa con flores de glicinia en su interior. Tienes sangre peculiar, así que es mejor llevarlo contigo. La planta de glicinia suele ser odiada a muerte por los demonios, por lo que los ayudará a llegar sanos y salvos a su casa. Dicho esto, finalmente, los niños habían tomado rumbo en dirección a su hogar, mientras eran escoltados desde lejos por el azabache y compañía. Durante el gran rato que llevaban caminando en dirección al lugar donde sería su próxima misión entre comillas, una situación cómica se daba lugar entre los tres cazadores actualmente despiertos. Vamos pelos de camote. Pelea conmigo. Te aseguro que tarde o temprano terminaré por ganarte, es un hecho. Apuntó con el dedo índice a un Goku con la mirada puesta al frente, mientras en su espalda llevaba un Zenitsu dormido como koala. Actualmente, estos animales están parcialmente extintos. No es necesario que repitas ese apodo una y otra vez. Mi nombre es Son Goku, y deberías habértelo aprendido desde que empezamos a caminar. Haciendo caso omiso a las palabras de Goku, miró al Kamado mayor con un ceño retador. Tú. Puedo sentir que eres fuerte, así que quiero que pelees conmigo, Kamaboko Gonpachiro. Habló, mientras hacía poses extrañas con las manos. Llevo diciéndote mi nombre desde que empezamos el recorrido. Te dije que mi nombre es Kamado Tanjiro, ¿y ese quién demonios es? Gritó con algo de enojo, haciendo despertar al rubio gritón. ¿Pueden callarse ya? Estoy tratando de dormir, y parecen señoras chismosas. Antes de seguir hablando, su trasero impactó de lleno con el frío suelo. Delante de él, el azabache seguía caminando como si nada, mientras colocaba sus manos en su nuca. Espérenme. Gritó con un poco de miedo, mientras corría hacia ellos un poco dormido. Las horas pasaron como normalmente, y, actualmente, eran las 12:47 de la noche. Durante su recorrido, hablaron sobre cosas triviales, y cada vez, conocían más sobre el otro, aunque, Inosuke no estaba algo contento con la idea, pues aún insistía con querer pelear con el pelinegro. Al llegar frente a lo que parecía ser una hacienda, al parecer de gran tamaño, debido a que al mirar a los lados, no se podía ver el final de la pequeña muralla de madera. En la puerta que daba hacia la entrada de la hacienda, había un blasón de glicinias dibujado en la puerta. Esto es. Goku sabía qué lugar era este, pues de los tantos conocimientos que adquirió con su abuelo, este era uno de ellos. Un lugar donde los cazadores pasan sus días en recuperación, para pronto volver a la batalla. Descanso, descanso. Deben descansar hasta recuperarse de sus heridas. Exclamó de lo más normal el cuervo de Goku, atrayendo las miradas de los presentes en el lugar. Tanjiro miró al animal con alas posarse en el brazo del azabache, mientras rascaba su pancita con su pico. Podemos descansar. Pero si la última vez tuvimos que pelear heridos, ¿no es algo injusto? Tras decir esto, el azabache llamó su atención con una señal de negación hecha por su dedo índice. No. Los cazadores no descansan después de una misión. Nosotros tenemos 2 o 3 misiones como mínimo antes de proceder a descansar para continuar nuestra labor. No siempre tendremos la suerte de pelear sanos y en forma. Tanjiro comprendió el por qué no habían tenido un descanso durante las primeras misiones, por lo que se rascó la mejilla con algo de pena. Por otro lado, la puerta de la hacienda se abría lentamente, haciendo llamar la atención de los jóvenes. Detrás de la puerta, una anciana de entre los 80 y la muerte se asomaba por el pequeño hueco que dejó entre la puerta y el muro, haciendo acto de presencia. Hola muchachos. Tanjiro, tan responsable, respetuoso y amable, solo procedió a jorobarse un poco en señal de disculpa. Lo sentimos por haber interrumpido tan tarde. La ancianita solo asintió con lentitud, haciéndose a un lado levemente. Ustedes son cazadores de demonios, ¿no es así? Tras haber acertado con su respuesta, dio paso a que entraran a la casa. Adelante. Fue lo último que dijo, mientras dejaba entrar a los 4 jóvenes a la gran hacienda. Era grande, y con muchas decoraciones de flores, piedras talladas, y pequeñas columnas de bambú en las 2 esquinas del frente de la casa. Durante unos minutos breves, la anciana les daba un pequeño recorrido, mostrando dónde estaba la habitación, las camas, la ropa, la comida, etc.
Actualmente, el cuarteto de cazadores se encontraban comiendo tranquilamente en medio de la habitación en un cómodo silencio. Goku, sin importarle el que dirán, saboreó y tragó toda la comida de varios bocados, impresionando y asqueando por diferentes partes a Zenitsu y Tanjiro. Inosuke también parecía seguirle el paso, pero le era imposible hacerlo sin ahogarse en el intento. Ustedes dos, deberían comer como personas civilizadas. Inosuke, ahí están los palillos. Goku-san, no devores la comida. Es sagrada, y no la puedes saborear bien. A esto, Inosuke solo lo ignoró, mientras le robaba comida al Kamado mayor. Por otra parte, Goku solo se disculpó, mientras se limpiaba los restos de la comida con una servilleta. Y así, los minutos pasaron con normalidad, y ahora habían escogido los futones para después dormir. El orden era el siguiente: Tanjiro, Goku, Zenitsu e Inosuke, tal cual. El azabache se recostó en el futón, preparado para dormir después de 3 días de un exhaustivo trabajo como cazador de demonios. Sin embargo, su conciliación de sueño se vio interrumpida, tras abrirse la puerta, y revelar a la anciana acompañada de un hombre con bata blanca e instrumentos de doctor. Muchachos, les traje a un médico. Viene de la capital, así que es muy bueno. Tras haberse levantado nuevamente, duraron unos cuantos minutos en una no compleja revisión. Al finalizar, estaba vendado por debajo del yukata, y una gasa por debajo de su pómulo derecho. Goku tenía una venda en su tobillo, y al igual que el Kamado mayor, estaba vendado por debajo de su yukata. Zenitsu tenía gasas en la cara, y una que otra en ambas manos. Debajo del yukata estaba vendado, al igual que Goku y Tanjiro. Inosuke tenía algo de pomada en toda la zona del cuerpo, estaba vendado por debajo del yukata, y tenía varias gasas en la cara. Sin duda, el que parecía más dañado de todos era Inosuke. Claro, por obvias razones. Es cómico. Los 4 tenemos costillas rotas, informó Zenitsu, mientras en su cabeza llevaba un contador con el número de costillas rotas. Zenitsu, 1 costilla rota. Tanjiro, 2 costillas rotas. Goku, 3 costillas rotas. Inosuke, 4 costillas y media, rotas. Al azabache solo le salió una gota de sudor al estilo anime, mirando a Inosuke al lado de él. Te pido una disculpa. No suelo golpear a la gente así como si nada, pero merecías que lo hiciera. Inosuke solo refunfuñó sobre esto, mientras se quitaba la gasa de la cara. Me duele más el golpe que las costillas. Qué irónico. Espetó tranquilamente, haciendo hablar al mocoso llorón, alias Zenitsu. Deberías disculparte conmigo, Inosuke. Me golpeaste sin descanso, y me duelen los golpes. Exageró un poco, solo para darle sentimiento al asunto. Durante su pequeña pelea, hablaron sobre que la comida sabe mejor en compañía. Tonterías. Hace un tiempo, mi abuelo me contó sobre este lugar. Los asesinos de demonios hace años salvaron a la familia del blasón de las glicinias. Por ello, ayudan y sirven a cualquier cazador de demonios. Sobre lo dicho por Goku, Inosuke se veía algo curioso, así que decidió hablar para resolver su duda. ¿Qué tan importantes son los asesinos de demonios? Ante esto, a Tanjiro se le vino la pregunta más coherente a realizar en este momento. ¿Y tú por qué te uniste a la asociación de demonios? ¿Hubo algo que te motivara a hacerlo, supongo? Inosuke solo hizo memoria, recordando a aquel asesino de demonios que se infiltró en su montaña, al cual por consiguiente le robó la espada. Un cazador de demonios se metió en mi montaña. Lo golpeé, le robé la espada, y le saqué toda la información sobre la prueba de selección. Solo busco fortalecerme, y pelear contra gente, demonios, poderosos. Ante esto, los demás quedaron con caras extrañas. ¿En serio eso fue todo? Después de unos segundos de silencio, todos a excepción de Zenitsu se preparaban para dormir la larga noche. Sin embargo, Zenitsu se sentó en el futón con algo en mente. Tanjiro-san. Nadie en este lugar es capaz de mencionarlo, así que preguntaré yo antes que haya algún inconveniente. Ante esto, Tanjiro colocó su mirada sobre Zenitsu. ¿Por qué llevas en tu espalda a un demonio? Esa pregunta llamó la atención del pelinegro, quien abrió levemente el ojo para saber más. Desde que conoció al Kamado mayor, también supo que Tanjiro llevaba un demonio consigo. Como resultó ser su hermana, entendió el porqué. Sin embargo, quería saber un poco más, solo por curiosidad. Tanjiro se sentó sobre el futón, mientras le dirigía una mirada de agradecimiento a Zenitsu. ¿Protegiste la casa sabiéndolo? Zenitsu, te lo agradezco por proteger la caja. Eres una buena persona. Zenitsu nunca fue alguien al que le dieran halagos por cualquier cosa buena que haga. Era menospreciado, abusado por la gente solo por ser un niño.
Este fue el primer halago que recibió durante todo el año, a tan solo 5 meses de terminarse. Se tiró al suelo con un gran sonrojo mientras convulsionaba cómicamente, abrazando su almohada con una sonrisa. Tanjiro-san. No ganarás nada alabándome, en verdad. Goku de igual manera, se sentó en el futón, mientras miraba a Zenitsu con una cara póker. Durante unos cuantos segundos, pudo ver todavía a Zenitsu revolcarse como una cerda en el futón, sin embargo, un sonido proveniente de la caja hizo que se levantara de un susto, y corriera a esconderse detrás de un pelinegro estoico. El de demonio, está intentando salir. Zenitsu estaba temblando por el miedo, cosa que incomodó un poco a la Sabache. No deberías preocuparte. Solo relájate. Sus palabras hicieron enfadar a un Zenitsu, todavía presa del miedo. ¿Cómo voy a relajarme, tonto? Está intentando. No terminó de hablar, tras ver cómo la puerta de la pequeña caja se abría justo en la esquina de la habitación. Mierda. Goku-san, protégeme, sálvame. Se intentó aferrar a la Sabache, pero su acto terminó por estropearse, al sentir un jalón en su brazo. Poco después, fue lanzado hacia donde la caja se encontraba, y ahora mismo, estaba frente al demonio. La puerta se abrió de golpe, haciendo que Zenitsu huyera de esa parte de la habitación con terror. Poco después, una niña de quizás unos 3 años salió de la caja, con un bambú en la boca a modo de bozal. Mira Zenitsu, ella es Mei. No terminó de hablar, tras escuchar un pequeño sonido detrás de él, y al mirar, Zenitsu sostenía el estuche de su katana con fuerza. Tanjiro, eres muy afortunado, ¿eh? Pensar que viajabas así con una chica así de hermosa día tras día. Devuélveme la sangre que derramé por ti y por ella, maldito traicionero. Escúchame, no protegí la caja para que después te diviertas con una chica así de bella, no es justo. Dejé que ese jabalí tonto me pateara y golpeara sin descanso, y esto es lo que recibo. Gritó casi a los 4 vientos, mientras señalaba a Tanjiro una y otra vez sin descanso. Goku solo miraba esto con una gota de sudor en la frente. Sin duda, ese niño era demasiado precipitado para entender todo. Además, impediste que me casara, eso no lo voy a permitir. Dejaste que Shoichi se marchara. No lo voy a permitir. Purgaré a los de tu especie, llegó tu otra frentón. Dicho esto, desenvainó su espada, y comenzó a perseguir a Tanjiro durante unos minutos, hasta que todo se solucionó gracias a la Sabache, quien la había contado todo a golpes. Al día siguiente, Goku se levantaba temprano por la mañana, listo para realizar ejercicio rutinario como siempre lo había hecho desde los 8 años. Los chicos aún estaban descansando, pues necesitaban hacerlo para poder regresar más pronto al campo de batalla. Lo primero que vio al despertar, fue la cabeza de Nezuko a unos centímetros de la suya, con una mirada fija en sus orbes negros llamados pupilas. Eran poco menos de las 5 de la mañana, y el sol aún no salía del todo, por lo que Nezuko aún seguía despierta hasta esas horas de la noche. Buenos días. Habló con algo de sueño, mientras se levantaba de la cama, tallándose la lagaña del ojo. Al ponerse de pie, pudo ver a Nezuko acercarse a él con algo de timidez, cosa que lo intrigó un poco. Sus comportamientos hacia él eran algo que él reconoció de una de las tantas prometidas que tuvo durante los años posteriores de los acontecimientos de hoy en día. El amor no era un concepto en el cual Goku trataba de introducirse de algún modo. Consultó con él mismo. Él quizás tener una pareja en un futuro, cual tuviera lo necesario para ser una más de la familia Son. De carácter fuerte, amable, cariñosa y por supuesto, fuerte. No le importaba mucho el tema del físico o lo atractivo que se viera frente a él. Solo buscaba esas cualidades en una mujer para enamorarse algún día. Sin embargo, dejó ese tema de lado, y acarició un poco la cabeza del acamado menor. Era adorable, o bueno, dentro de lo que él consideraba adorable. Los minutos, las horas y los días transcurrieron como normalmente, y actualmente habían pasado alrededor de unas 4 semanas desde su última misión en la gran casa. Tras haberse curado las costillas rotas por fractura cerrada, los chicos estaban esperando el resultado de los análisis del doctor a cargo de su salud. El lugar estaba en un total silencio, cuando el hombre de bata blanca lo rompió con unas simples palabras. Están sanados por completo. Después de casi un mes en rehabilitación, el cuarteto de cazadores expresaron su felicidad por una sonrisa. Estaban a nada de volver al trabajo, y con el ánimo al 100%. Estaban preparando sus cosas para finalmente partir de la gran casa donde pudieron convivir un tiempo el cuarteto de jóvenes. Ahora conocían bastante más uno del otro, y eso les iba a ayudar en un futuro no muy lejano.
Goku estaba esperando en la parte de afuera de la gran casa, preparado para salir a la siguiente misión. Miraba el cielo resplandecer a su alrededor, en un tono azul hermoso. Las vistas que esta casa tenían eran muy buenas, no tanto como las que tenía en su casa en la montaña. Esperaba a que sus compañeros salieran listos para partir, sin embargo, se detuvo al pensar en una cosa. No obstante, el azabache tuvo que desistir ante su mente, para ver al cuervo posarse en su hombro izquierdo. Noroeste, noroeste. Tienen que ir al noroeste. Deben de ir al monte Natagumo. El cuervo habló un poco más bajo, debido a que estaba muy cerca del oído del azabache. Tras haberse preparado para partir, los chicos ya estaban en camino hacia su siguiente misión, ahora más preparados que antes. Durante el mes que estuvieron en la hacienda para rehabilitación, el azabache había aumentado su fuerza considerablemente, debido a los duros entrenamientos que realizaba una vez a la semana. Llegaban a durar horas sin descanso alguno, pero todo esfuerzo tiene sus frutos. Se sentía más liviano, más fuerte, con más energía y resistencia. Por otro lado, demás chicos evitaron el entrenamiento, pues primero necesitaban recuperarse. Actualmente, estaban corriendo sobre la carretera principal que separaba las cosechas de los demás agricultores, con toda la calma del mundo. Eran poco menos de las 12 del mediodía, así que tenían aún más tiempo para llegar justo en la noche a la montaña Natagumo. ¿Qué significa eso del orgullo y la buena fortuna? Ante esto, Tanjiro se vio algo pensativo. Ahora que preguntas, realmente no sé cómo responderte. Goku permaneció serio, mientras el silencio adornaba el escenario a su alrededor. El orgullo se define en 3 conceptos. Sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades, o méritos propios o por algo en lo que una persona se siente interesada. La arrogancia, vanidad, el exceso de estimación propia. O el amor propio. Es decir, la autoestima. Pero, dentro de este círculo llamado cazadores de demonios, implica saber cuál es tu posición, y permanecer con una actitud con la cual no seas una deshonra para tu puesto. Inosuke parecía consternado levemente. No entendía sobre lo de las posiciones, y el por qué sería una deshonra. Después de todo, era inevitable preguntarse eso, tras escuchar el discurso de Goku. Aún no lo entiendo. ¿Qué posición es esa? Además, ¿por qué sería una deshonra? Concretamente, ¿cómo debería comportarme? ¿Por qué esa anciana nos desea buena suerte? Ella no tiene nada que ver con nosotros, ella no entiende su posición. Goku solo lo miró con una gota de sudor estilo anime. No entendió del todo lo que explicó, pero eso ya no tenía importancia ahora mismo. Con el tiempo, se daría cuenta de su posición como cazador, y la posición que ejecutan todos en la vida cotidiana. Deberíamos acelerar. A este ritmo no llegaremos nunca. Habló Tanjiro, haciendo que los demás asintieran de acuerdo, aunque Zenitsu no lo estaba del todo. Comenzaron a aumentar la velocidad cada vez más, que incluso levantaron polvo en aquel sendero por el que transcurrían. Las horas pasaron como normalmente, y con ello, el anochecer estaba dándose lugar justo donde empezaba el bosque, y la subida hacia el monte Natagumo. El cuarteto de chicos miraban con algo de expectación la tenebrosa entrada, siendo acompañada por una inmensa oscuridad detrás de toda esa fachada de bosque y vegetación. Esperen, esperen por favor. Habló un Zenitsu completamente serio, mientras los chicos se volteaban a verlo. Agatsuma-san, ¿qué ocurre? Preguntó el pelinegro, admirando por primera vez una actitud seria en Zenitsu. Tengo mucho miedo, tengo miedo. Nos estamos acercando demasiado al monte y me da escalofríos. Su repentino cambio de humor sacó una leve risa al pelinegro, la cual nadie pudo escuchar, milagrosamente. Inosuke permaneció de pie, observando al pelirrubio. No se sientes así en ese lugar. Te ves repulsivo. Zenitsu lo miró con una expresión de incoherencia, mientras escuchaba sonidos muy extraños de la montaña. ¿Es que acaso no perciben nada extraño de esa montaña? El pelirrubio hizo un pequeño teatro, acaparando la atención de Tanjiro e Inosuke, ignorando por completo el hecho de que en el lugar hacía falta la presencia de un pelinegro azabache. Al percatarse de esto, el Kamado mayor pudo distinguir un notable olor a sangre desde dentro del bosque, o al menos eso pensaba. Se trataba del pelinegro ayudando a un joven cazador de demonios en muy mal estado. Estaba completamente herido, y Zenitsu pudo escuchar el crujido de sus huesos a medida que se movía junto al pelinegro. ¿Qué ocurrió? Llevas el uniforme, pero ¿quién hizo todo esto? Exclamó el azabache, mientras trataba de ayudar al chico a ponerse de pie, pero era imposible. Fue ahí donde se dio cuenta de la gravedad del asunto. Tenía las piernas literalmente rotas por la parte trasera.
Lo que más llamó la atención del chico, fue ver que tenía cortes muy limpios en la zona del tobillo, los cuales solo eran hechos por una katana, o algún utensilio con un gran filo. Sin embargo, un hilo muy fino e imperceptible a la vista, se disparó desde uno de los grandes árboles que adornaban la entrada del bosque, y con una fuerza excepcionalmente alta, logró sacar al joven de las manos del pelinegro. Poco después, el cuarteto de chicos miraron con horror cómo su cuello se torcía al haberse golpeado accidentalmente con uno de los grandes árboles. Sin duda alguna, el demonio contra el que iban a pelear iba a dar demasiados problemas a todos, sin excepción.